3 tacos al pastor. Eso era todo lo que separaba a un humilde vendedor ambulante del inframundo más brutal de México. Roberto Méndez solo vio a un hombre cansado, sin dinero para pagar. Pero ese hombre era Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Un pequeño acto de bondad desató una tormenta de destino, un regalo que no se podía rechazar y una deuda que nunca podría saldarse. Esta no es una historia de bondad recompensada. Esta es la historia del precio de la protección. Soy Danilo, y sé que la lealtad en el mundo de las sombras siempre se compra con el alma. Las 11 de la noche en Culiacán, la calle Juárez estaba casi vacía. Solo quedaba el aire bochornoso de un largo día y la luz amarillenta que emanaba del destartalado puesto de tacos, El Buen Sabor. Roberto Méndez, de 42 años, limpiaba la superficie de la plancha con un trapo descolorido y ya casi sin forma. Le dolía la espalda. Sus manos estaban callosas por 17 años de repetir los mismos movimientos familiares. Cortar carne, calentar tortillas, espolvorear cebolla y cilantro. Había llegado de Oaxaca con un sueño que nunca se materializó, y ahora, su vida se medía en cada peso ganado de esos tacos. En casa, su esposa, Lucía, cuidaba a su hija de 9 años, Sofía. La niña padecía asma, y cada mes su medicina se tragaba 2,300 pesos, una cifra colosal para Roberto. Apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler de su pequeña y destartalada habitación en el barrio de Las Palmas y comprar lo más básico: frijoles, tortillas, arroz. No había lujos, no había ahorros. Cada peso importaba, cada cliente que no pagaba era una comida menos en la mesa de su familia. Pero Roberto vivía bajo una regla simple que su padre le había enseñado. Nadie se va de tu puesto con el estómago vacío, ni siquiera si no tiene dinero. Esta noche no sería la excepción. Un hombre salió de la oscuridad, moviéndose lentamente. Vestía jeans sucios, una camisa rota en un hombro y botas de vaquero cubiertas de barro seco. Su rostro estaba manchado de polvo, como si hubiera caminado kilómetros por un camino de tierra. Tenía un espeso bigote, ojos pequeños pero agudos, y una estatura baja pero fornida. Eligió la mesa en el rincón más alejado, escondido de la luz de la única bombilla que colgaba precariamente sobre la plancha. Roberto se acercó, secándose las manos en su delantal manchado de salsa roja. «Buenas noches, señor. ¿Qué se le ofrece?», preguntó Roberto con la sonrisa cansada que había dedicado a miles de clientes antes. El hombre lo miró fijamente durante 3 segundos. Su mirada tenía algo peculiar, algo que Roberto no podía identificar. No era agresividad, ni tampoco miedo. Era control absoluto. 3 tacos al pastor con todo. «Y un refresco», respondió con voz ronca pero serena. Roberto asintió y regresó a la plancha. Cortó la carne del trompo con movimientos precisos. Mientras cocinaba, echó un vistazo al hombre. Algo no encajaba. Su ropa era la de un trabajador pobre, pero su postura era la de alguien acostumbrado a dar órdenes. Sus manos estaban limpias, en total contraste con su ropa sucia. Llevaba un reloj sencillo, pero Roberto reconoció que era de buena calidad, muy discreto. El hombre comió lentamente, saboreando cada bocado como si no hubiera comido en días. Cuando terminó, se limpió la boca con una servilleta y le hizo una señal a Roberto. «¿Cuánto es?», preguntó. Roberto calculó rápidamente. «60 pesos, señor». El hombre metió la mano en su bolsillo del pantalón, el derecho, luego el izquierdo. Revisó el bolsillo trasero. Nada. Su expresión no cambió, pero Roberto vislumbró un atisbo de vergüenza en sus ojos. Bajó la cabeza. «Disculpe, pensé que traía dinero. He estado trabajando todo el día y...» Su voz se apagó. Roberto conocía esa sensación. La había vivido. Sabía exactamente lo que era tener hambre y no tener para pagar. Levantó la mano y sonrió. «No se preocupe, señor.
Es por cuenta de la casa. Todos tenemos días difíciles. El hombre levantó la vista, sorprendido. Miró a Roberto como si evaluara si era una broma o una trampa. Roberto mantuvo la sonrisa. De verdad, no hay problema. Que tenga buen camino. El hombre se levantó lentamente, extendió la mano. Roberto la estrechó. Su mano era fuerte, firme, con callos en lugares específicos. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Roberto Méndez, para servirle. El hombre asintió. Gracias, Roberto. No lo olvidaré. Caminó hacia la oscuridad de la calle Juárez y desapareció. Roberto recogió la mesa, sin darle más vueltas. Fue solo un pequeño acto de bondad, algo que solía hacer. No sabía que esos 3 tacos, valorados en 60 pesos, acababan de convertirse en la inversión más fatídica de su vida. 2 días después, el sol de Culiacán apenas comenzaba a secar los charcos de la lluvia de la noche anterior. Roberto abrió su puesto a las 7 de la mañana, iniciando la rutina familiar que había moldeado su vida durante casi 2 décadas. Preparó la carne, picó la cebolla, exprimió los limones y organizó las salsas en los viejos y desgastados recipientes de plástico. A las 9:30 en punto, una SUV negra y reluciente se detuvo justo frente al puesto. Era una Suburban nueva, con vidrios polarizados, sin placas. Una punzada de inquietud se instaló en el estómago de Roberto. En Culiacán, las camionetas negras solo significaban 2 cosas, narcos o gobierno, y a veces eran lo mismo. 2 hombres bajaron del vehículo. Vestían jeans oscuros, camisas de marca y botas de vaquero caras. Uno tenía un tatuaje de calavera y rosas en el cuello. El otro llevaba gafas de sol, a pesar de que no hacía demasiado sol. Se dirigieron directamente hacia Roberto, con pasos seguros y dominantes. ¿Eres Roberto Méndez?, preguntó el del tatuaje. Su voz era grave e inexpresiva. Roberto sintió que sus piernas temblaban un poco, pero trató de mantener la calma. Sí, señor. ¿En qué puedo servirle? Los 2 hombres se miraron. El de las gafas de sol sacó un sobre marrón del bolsillo interior de su chaqueta. Lo puso sobre el mostrador de trabajo de Roberto, justo al lado de la pila de cebolla picada. Esto es para ti, de parte de un amigo. Roberto miró fijamente el sobre, sin atreverse a tocarlo. ¿Qué amigo? No conozco a nadie. El hombre al que atendiste hace 2 noches, interrumpió el del tatuaje. El que comió 3 tacos al pastor y no pudo pagar. Roberto recordó al instante. El hombre con la ropa sucia, la mirada aguda y las manos callosas. Oh, sí, pero no necesitaba pagarme. Fue un regalo, de verdad. El de las gafas de sol sonrió por primera vez. Era una sonrisa extraña, como si conociera un secreto que Roberto no podía comprender. «Abre el sobre», dijo simplemente. Roberto lo tomó con manos temblorosas. El sobre estaba sellado con cinta adhesiva. Lo rasgó lentamente. Dentro había billetes, muchos billetes, todos de 500 pesos. Roberto los sacó y comenzó a contar inconscientemente. 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 100,000. 300,000 pesos. Roberto dejó de contar. Sus manos temblaban tanto que los billetes casi se le caen al suelo. Esto debe ser un error. Solo le di 3 tacos. 60 pesos. No puedo aceptar esta cantidad de dinero. Su voz se quebró. El del tatuaje se acercó más. Su expresión ahora era seria, casi amenazante. Esto no es un error. Y no es una oferta. Es una orden. Tomas el dinero, lo usas para tu familia. Y nunca le cuentas a nadie su origen. ¿Entendido? Roberto asintió, sin palabras. El de las gafas de sol señaló el sobre.
Hay algo más dentro. Roberto metió la mano y sacó una tarjeta de presentación blanca, con un número de teléfono escrito a mano. Sin nombre, sin dirección. Solo 10 números. Si tienes algún problema, cualquier problema, llama a este número. Solo podrás usarlo una vez en tu vida. Elige sabiamente. Los dos hombres regresaron al vehículo sin decir una palabra más. El motor arrancó y el coche desapareció por la avenida Insurgentes, dejando una estela de polvo. Roberto se quedó paralizado, mirando fijamente el sobre lleno de dinero, la tarjeta blanca y sus manos temblorosas. Esa noche, llegó a casa, cerró la puerta con llave y le mostró el dinero a Lucía. Su esposa se puso pálida. Lloró, no de alegría, sino de pánico absoluto. Tenemos que devolverlo, Roberto. Este es dinero de narcos. Si lo aceptamos, nos matarán. O peor, nos obligarán a trabajar para ellos. Roberto le mostró la tarjeta. Dijeron que si tenía un problema, llamara a este número. Solo una vez. Lucía sacudió la cabeza con vehemencia. El horror visible en sus ojos. No, Roberto, no, esto no puede estar pasándonos. Somos gente pobre y honrada. Roberto escondió el dinero debajo del colchón. Esa noche, no pudo dormir. Solo podía pensar en una pregunta que quemaba su mente como aceite hirviendo. ¿Quién era ese hombre? Los 300,000 pesos debajo del colchón eran como un monstruo dormido, cuya presencia era tanto seductora como aterradora. Cada vez que Roberto y Lucía estaban en su pequeña habitación, sentían su peso. Lucía apenas hablaba. El miedo la había convertido en una sombra silenciosa, moviéndose por la casa con los ojos siempre llorosos. Le suplicó a Roberto que tirara el dinero, que lo quemara o lo llevara a la iglesia, pero Roberto sabía que eso era imposible. Rechazar un regalo así no era una opción. Era una afrenta, y en el mundo de donde venía ese dinero, las afrentas solían ser respondidas con violencia. Roberto estaba obsesionado con la identidad del misterioso hombre. La imagen de sus ojos agudos, su postura imponente oculta tras la ropa raída, se repetía una y otra vez en su cabeza. Sabía que no podía vivir en esta ignorancia. Necesitaba saber en qué se había metido. Al día siguiente, le dijo a Lucía que necesitaba ir a comprar algunos ingredientes. En su lugar, caminó hasta un cibercafé en la avenida Obregón. Pagó 10 pesos por 30 minutos de uso de la computadora, un lujo que normalmente nunca se atrevería a considerar. Sentado frente al viejo monitor, sus manos callosas tecleaban torpemente en el teclado. Abrió Google e ingresó palabras clave vagas. Hombre más poderoso de Culiacán. Capo de la droga Sinaloa. Hombre más buscado de México. Cientos de resultados aparecieron. Rostros desconocidos, artículos sobre arrestos, videos de tiroteos. Nada coincidía con el hombre que había conocido. Sintiéndose frustrado, probó un enfoque diferente. Trató de recordar las características más distintivas: baja estatura, bigote espeso, ojos pequeños. Escribió: narco bigote espeso. Y entonces lo vio. Una fotografía de perfil de la DEA. Un hombre de baja estatura. Bigote espeso. Ojos pequeños y agudos. No había duda. Era él. Debajo de la foto, un nombre que hizo que la sangre de Roberto se helara. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El líder del cártel de Sinaloa. El narcotraficante más poderoso del mundo, buscado por los gobiernos de México y Estados Unidos. La recompensa por información que llevara a su captura era de $5 millones. Roberto sintió que el mundo a su alrededor dejaba de girar. El ruido del cibercafé se desvaneció. Las voces de los otros clientes se convirtieron en un murmullo lejano. Solo podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en su pecho. Continuó leyendo, con las manos temblorosas. Guzmán Loera es conocido por su lealtad absoluta hacia quienes le ayudan, y por su brutal venganza contra los traidores.
Se estima que controla el 70% de la droga que se transporta entre México y Estados Unidos. Ha escapado de prisión 2 veces. Su paradero actual es desconocido. Roberto cerró la página web, apagó la pantalla y salió del cibercafé como un sonámbulo. Había regalado 3 tacos al hombre más buscado del planeta. Había recibido 300,000 pesos de un asesino, un hombre que dirigía un imperio criminal global. La tarjeta con 10 números en su bolsillo ya no era una garantía, sino una cadena invisible, atándolo a un mundo que nunca había querido conocer. El dinero bajo el colchón ya no era un regalo, era un pago. Un pago por su bondad, pero también un pago por su silencio. Era una advertencia, un recordatorio de que había sido notado por una fuerza que superaba su comprensión. Esa noche, al regresar a su puesto de tacos, Roberto miró las calles de Culiacán con otros ojos. Cada camioneta negra que pasaba, cada hombre con apariencia sospechosa, cada sombra en el callejón oscuro. Podía ser de El Chapo. Ya no era un taquero anónimo. Era el hombre que conocía un secreto mortal. Había entrado sin querer en un juego cuyas reglas desconocía, y sabía que un movimiento en falso podría costarle a él y a su familia sus vidas. El miedo inicial se fue asentando, dejando paso a una cruda realidad. Roberto y su familia tenían que seguir viviendo. Los 300,000 pesos seguían bajo el colchón, y el asma de Sofía no esperaba a nadie. Después de muchas noches de insomnio y de acaloradas pero silenciosas discusiones con Lucía, Roberto decidió usar el dinero, pero lo haría con una cautela obsesiva. No quería atraer ninguna atención indeseada, ni del gobierno ni del inframundo. Su plan se ejecutó con la precisión de una operación militar. Fue a 3 farmacias diferentes en distintos barrios para comprar la medicina de Sofía, pagando cada vez solo en efectivo y nunca comprando más de 1,000 pesos. Llevó a Lucía al supermercado. Compraron comida para todo el mes, cosas normales como arroz, frijoles, pollo, verduras. No hubo filetes, ni vinos, nada que pudiera sugerir una riqueza repentina. Pagó 2 meses de alquiler por adelantado a su casero, don Fermín, un anciano de 70 años sordo, y que nunca hacía preguntas. El resto del dinero lo guardó en una bolsa de plástico, escondida en una vieja caja de galletas detrás del refrigerador ruidoso. En la superficie, sus vidas continuaron como antes. Roberto seguía abriendo su puesto a las 7 de la mañana y cerrando a las 11 de la noche. Lucía seguía en casa cuidando a Sofía, pero debajo de esa superficie tranquila, un cambio profundo había ocurrido. La simple paz que Roberto había dado por sentada había desaparecido, reemplazada por una sensación constante de inquietud. Comenzó a notar cosas que antes nunca había percibido. Un hombre sentado en un banco frente a su puesto, leyendo el mismo periódico durante 2 horas seguidas. Una camioneta gris sin placas que pasaba por el puesto 3 veces en la misma tarde, siempre muy despacio, con rostros anónimos mirándolo fijamente. Nuevos clientes comenzaron a aparecer. No eran como sus clientes habituales. Vestían mejor, hablaban con más cortesía, pero sus miradas eran demasiado curiosas. Hacían preguntas aparentemente inocentes. ¿Cuánto tiempo llevas con este puesto? ¿Siempre trabajas solo? ¿Tu familia vive cerca? Roberto respondía con frases cortas, sonriendo, y seguía cocinando. Pero en su interior, lo sabía. Estaba siendo vigilado. Cada uno de sus movimientos, cada peso que gastaba, estaba siendo observado y evaluado. Se dio cuenta de que el regalo de El Chapo no venía solo con dinero, venía con ojos invisibles, una red de vigilancia que aseguraba que su lealtad no flaqueara. Querían asegurarse de que no hablaría con la policía, de que no gastaría extravagantemente, de que no olvidaría quién había cambiado su vida. El miedo se convirtió en el compañero constante de Roberto. Cada vez que había un golpe en la puerta por la noche, su corazón se encogía. Cada vez que un coche disminuía la velocidad cerca de su puesto, contenía la respiración. Ya no era dueño de su propia vida. Era un peón en el tablero de otro, un peón protegido, provisto,
pero también completamente controlado. Había cambiado su libertad por la seguridad de su hija. Y cada noche, al ver a Sofía dormir plácidamente con su respiración regular gracias a la medicina, se preguntaba si era un precio demasiado alto. Había salvado a su hija del asma, pero había empujado a toda su familia a un mundo mucho más peligroso, un mundo donde una palabra equivocada podía ser la última. La vida bajo vigilancia invisible se había convertido gradualmente en una nueva normalidad llena de tensión para Roberto. Había aprendido a vivir con ello, como se aprende a vivir con una enfermedad crónica. Pero esa falsa paz se rompió un viernes por la noche. A las 10:30 de la noche, 5 hombres aparecieron en el puesto. No eran los silenciosos vigilantes de El Chapo. Eran matones locales, de los que vivían sembrando el miedo entre los más débiles. Vestían camisas de marca, relojes caros y gruesas cadenas de oro, desprendiendo un olor a whisky y perfume barato. El líder, un tipo alto con cicatrices en los nudillos y una mirada de desprecio, era la encarnación del tipo de violencia que Roberto siempre había intentado evitar. «Oye, taquero, danos 10 de todo, haz los buenos, o te mueres», dijo el alto, seguido por las risas complacidas de sus compinches. Roberto asintió en silencio y comenzó a preparar. Podía sentir las miradas de los pocos clientes restantes, que se apresuraron a terminar su comida y se marcharon, dejando a Roberto solo frente a los lobos. Mientras cocinaba, escuchó su conversación. Hablaban en voz alta, sin reparos, como si la calle fuera suya. Culiacán ya no es lo que era. Ahora cualquier mocoso se cree que es un capo, dijo uno. Roberto entendía perfectamente de qué hablaban. Estos no eran los grandes narcos, sino los ambiciosos, peligrosos por su estupidez y su crueldad. Roberto sirvió los tacos. El líder dio un mordisco y escupió al suelo. ¿Qué mierda es? ¿Esto? ¡Sabe a mierda! Roberto sabía que era mentira. Sus tacos eran deliciosos, el fruto de 17 años de experiencia. Pero también sabía que esto no era por la comida, era sobre poder, sobre humillación. «Puedo hacerles otros», dijo Roberto con voz tranquila. El alto se levantó, acercando su rostro al de Roberto. «¿Sabes qué? No vamos a pagar. Y si dices una palabra, quemaré este chiquero tuyo. ¿Entendido, taquero?» Los otros 4 estallaron en risas. Uno pateó una mesa de plástico, otro volcó un cubo de basura. Roberto apretó los puños, pero no se movió. Tenía 42 años. Eran 5, jóvenes y agresivos. No podía hacer nada. Se fueron, dejando un desastre y una amarga humillación. Roberto limpió en silencio. Sus manos temblaban de rabia contenida. 2 días después, un domingo por la tarde, la tragedia golpeó más cerca de su casa. Escuchó gritos y salió corriendo, solo para ver humo negro salir de la habitación de doña Carmen, una viuda de 65 años que vivía sola vendiendo tamales. Los vecinos intentaban apagar el fuego con cubos de agua. Cuando el fuego fue controlado, su habitación estaba calcinada. Doña Carmen estaba sentada en el suelo, sollozando. «¿Qué pasó, señora?», preguntó Roberto. La anciana temblaba, con la cara manchada de hollín. Unos hombres vinieron. Dijeron que tenía que pagarles protección, 500 pesos a la semana. Les dije que no tenía dinero. Dijeron que esto era una advertencia, que la próxima vez me quemarían viva dentro. Roberto sintió que su sangre se helaba cuando doña Carmen describió al líder. Alto, con cicatrices en los nudillos. Eran ellos. Esa noche, Roberto se sentó en la oscuridad de su habitación, mirando fijamente la tarjeta blanca. Pensó en 17 años de trabajo honesto, en la humillación que había sufrido y en doña Carmen llorando entre las cenizas de su vida. Se dio cuenta de que su silencio, su pasividad, también eran parte del problema. No podía seguir quedándose de brazos cruzados. Le habían dado una herramienta, un arma, y ahora era el momento de decidir si usarla o no. El lunes por la mañana,
Roberto abrió su puesto como de costumbre, pero su mente no estaba allí. Estaba dividido entre su miedo inherente y una llama de indignación recién encendida. La tarjeta en el bolsillo de su pantalón se sentía pesada como una roca. Esos 10 números escritos a mano representaban un camino del que, una vez iniciado, no había vuelta atrás. Se preguntó si tenía derecho a tomar una decisión que podría poner en peligro a toda su familia. Pero entonces la imagen de doña Carmen sollozando, la imagen del matón escupiendo el taco al suelo, regresaron, y su vacilación se desvaneció gradualmente. Exactamente a las 9 de la mañana, regresaron. Los 5 matones se acercaron con aire de suficiencia, con sonrisas burlonas en sus labios. «Oye, taquero, venimos por nuestro desayuno gratis», dijo el líder. Roberto los miró. Una fría calma lo invadió. Respiró hondo. «Claro que sí, señores. ¿Qué desean?» El líder soltó una risa complacida. «Así me gusta. Que sepas tu lugar». Pidieron tacos, refrescos y se sentaron en las mesas de plástico, actuando como si fueran los dueños del lugar. Mientras comían, Roberto sacó silenciosamente su viejo teléfono móvil. Era un Nokia del 2005 con botones físicos y una pantalla pequeña, una reliquia de una era pasada. Sus manos temblaron ligeramente al marcar los 10 números de la tarjeta. El teléfono sonó una vez, 2 veces. A la tercera llamada, alguien contestó. No hubo saludo. No hubo... ¿Aló? Solo silencio. Roberto se dio la vuelta, dándoles la espalda a los 5 hombres, y susurró al teléfono. «Dijeron que llamara si tenía un problema. Tengo un problema». La voz al otro lado de la línea era grave e inexpresiva. «Describe el problema». Durante 2 minutos, Roberto lo contó todo. Los 5 hombres, la humillación en su puesto, el incendio de la casa de doña Carmen, las amenazas, la extorsión. Describió al líder con detalle. Alto, cicatrices en los nudillos, cadena de oro, camisa azul con rayas blancas. La voz al otro lado de la línea no interrumpió. Solo escuchó. Cuando Roberto terminó, hubo un silencio de 5 segundos. Luego, la voz preguntó. ¿Están allí ahora? Roberto miró por encima del hombro. Los 5 hombres seguían comiendo, riendo, ajenos a todo. Sí. Aléjate de ellos. Al menos 30 metros. 2 minutos, ordenó la voz. La llamada terminó. Una oleada de pánico invadió a Roberto. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué iba a pasar? Miró su reloj. 9:17 de la mañana. Se dirigió a la parte trasera de su puesto, fingiendo ir a buscar más refrescos de la nevera. Se alejó. 20 metros, 25 metros, 30 metros. Los 5 hombres no le prestaron atención. Seguían comiendo, riendo. Roberto miró el reloj. 9:18. 9:19. Exactamente a las 9:19:40, 2 SUV negras frenaron bruscamente frente al puesto. 8 hombres bajaron. Se movían como soldados, rápidos, silenciosos, coordinados. En 15 segundos, habían rodeado a los 5 matones. El líder intentó levantarse, pero una mano lo empujó de nuevo a su asiento. Roberto reconoció a uno de los recién llegados, el del tatuaje de calavera en el cuello. Se acercó al líder y le dijo en voz baja, pero lo suficientemente audible para que Roberto escuchara. Joaquín Guzmán nunca olvida a sus amigos, y tampoco perdona a quienes los tocan. El líder palideció. Los demás se quedaron inmóviles por el terror. En 30 segundos, los 8 hombres habían subido a los 5 en las camionetas. Ni un grito. Ni un acto de violencia explícito. Ningún testigo se atrevió a mirar directamente. Las camionetas desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Roberto se quedó allí, temblando, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Había cruzado la línea,
Había invocado una fuerza que no podía controlar. Había elegido su camino, y ahora tenía que recorrerlo hasta el final, sin importar a dónde lo llevara. La calle Juárez volvió a su calma habitual con una rapidez extraña, como si el violento espectáculo que acababa de ocurrir fuera solo una ilusión. Las mesas volcadas y los platos de tacos a medio comer eran la única prueba de que los 5 matones habían estado allí. Roberto se quedó inmóvil durante un largo rato, intentando procesar lo que acababa de suceder. El silencio, la velocidad y la eficiencia de esos 8 hombres eran aterradoras. Aquello no había sido una pelea callejera. Había sido una operación ejecutada con precisión militar. Había sido testigo de una forma de justicia completamente diferente, una que operaba fuera de la ley, rápida, decisiva y sin lugar para la resistencia. Sintió una extraña mezcla de horror y una culpable sensación de alivio. Horrorizado por el poder que había desatado con una simple llamada, pero también aliviado de que la amenaza para él y su comunidad hubiera sido eliminada. Regresó tembloroso a su puesto, limpiando el desorden. Sus manos seguían sin parar de temblar. Los clientes que habían presenciado el incidente desde la distancia comenzaron a regresar, pero nadie dijo una palabra sobre lo que habían visto. Simplemente pidieron en silencio, comieron y se marcharon. Había un entendimiento tácito en el aire. Todos sabían lo que había pasado, y todos sabían que era mejor no hablar de ello. Durante los siguientes 3 días, Roberto vivió en un estado de extrema ansiedad. No sabía nada del destino de los 5 matones. Sus nombres no aparecieron en las noticias. No hubo informes de personas desaparecidas. Simplemente se desvanecieron del mundo, como si hubieran sido borrados de la existencia. Roberto abría su puesto cada mañana, medio esperando que la policía viniera a interrogarlo. Pero nadie vino. La vida siguió su curso. Los clientes seguían viniendo. El sol seguía saliendo. Culiacán seguía siendo Culiacán. Pero para Roberto, todo había cambiado. Él había cambiado. Había cruzado una línea invisible que separaba a la gente común de los que ostentaban el poder. Había probado ese poder, y era a la vez aterrador y extrañamente seductor. Ya no era una víctima indefensa. De alguna manera, se había convertido en parte de la cadena alimenticia, un eslabón en un sistema que apenas comenzaba a comprender. Se dio cuenta de que el regalo de 300,000 pesos no era solo dinero, era una prueba de lealtad. Y la llamada telefónica era la siguiente prueba. Había superado ambas, pero no sabía cuál era la recompensa o el castigo por superar esas pruebas. Se sentía como si caminara sobre una cuerda tensa sobre un abismo. Debajo había caos y violencia, y no podía dar marcha atrás. Esa cuerda era la protección de El Chapo, una protección que venía con un precio que aún desconocía. Había visto cómo funcionaba la justicia de El Chapo de forma rápida. Era brutalmente efectiva. Limpiaba la basura de las calles sin necesidad de tribunales ni prisiones. Pero Roberto también se preguntó, ¿qué pasaría si un día él fuera considerado basura? ¿Qué pasaría si cometía un error? Decía una palabra que no debía o simplemente dejaba de ser útil. ¿Por quién vendrían esas camionetas negras? Esa pregunta flotaba en su mente, una nube oscura que oscurecía incluso los más débiles rayos de esperanza que el dinero había traído. Había resuelto un problema, pero sabía que acababa de crear otro, mucho más grande y peligroso. La tarde del jueves, la intervención de Roberto comenzó a generar ondas que se propagaron por todo el barrio. Doña Carmen llamó a la puerta de su habitación. Ya no lloraba, pero sus ojos seguían enrojecidos y tenían una expresión compleja, una mezcla de gratitud y un miedo profundo. Traía una bolsa de plástico, y dentro había un sobre marrón, idéntico al que Roberto había recibido un mes antes. «Esto apareció en mi puerta esta mañana, Roberto», dijo en voz baja. No había nadie, solo el sobre con mi nombre. Lo abrió. Dentro había 50,000 pesos en efectivo y un trozo de papel escrito a mano.
para reconstruir lo que perdiste. Nadie te molestará más. Doña Carmen miró directamente a los ojos de Roberto. Fuiste tú, hijo, ¿verdad? Llamaste a alguien. Roberto no supo qué decir. Solo pudo asentir débilmente. Lucía, que estaba en la cocina, miró a su esposo con ojos de horror. Esos hombres quemaron su casa, doña Carmen. Regresarían. Lastimarían a muchos otros. Alguien tenía que hacer algo, logró decir Roberto. Doña Carmen tomó la mano de Roberto. Sus manos estaban frías y temblorosas. ¿Sabes con quién te has metido, hijo? ¿Sabes lo que significa recibir este tipo de ayuda? Roberto pensó en el hombre con la ropa sucia, que había comido sus 3 tacos. Pensó en las camionetas negras, los 8 hombres armados y su fría eficiencia. Sí, lo sé. Entonces también sabes que ahora les debes algo, dijo doña Carmen, su voz casi un susurro. Y cuando Joaquín Guzmán cobra sus deudas, no acepta un no por respuesta. Se marchó, dejando sus palabras flotando en el aire como una maldición. Roberto sintió un peso invisible sobre sus hombros. Se había convertido en el protector del barrio, pero el precio de esa protección era la lealtad a un demonio. Esa noche, el viejo teléfono Nokia de Roberto vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. El contenido era breve. Mañana, 10 a.m. Restaurante Los Arcos, Avenida Obregón. Ven solo. Roberto leyó el mensaje 5 veces, como si releerlo pudiera cambiar su contenido. Lucía leyó por encima de su hombro y comenzó a sollozar. No vayas, Roberto, por favor. Llevémonos a Sofía lejos de Culiacán. Podemos ir a Oaxaca, a casa de tu hermano. Podemos empezar de nuevo. Su súplica estaba llena de desesperación. Se aferraba a la esperanza de que aún pudieran escapar de este embrollo. Pero Roberto sabía la verdad. Borró el mensaje, apagó el teléfono y abrazó a su esposa. No podemos huir, Lucía. Si huimos, nos encontrarán. Y si nos encuentran después de que hayamos intentado escapar, todo será peor. No lo dijo en voz alta, pero ambos entendieron. Huir significaba una sentencia de muerte, no solo para él, sino para toda la familia. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad, escuchando la respiración de su esposa y su hija. Había tomado una decisión para protegerlas, y esa decisión ahora las empujaba hacia un peligro aún mayor. A la mañana siguiente, se duchó. Se puso su única camisa limpia y unos pantalones de vestir sin manchas de grasa. Se miró en el espejo. Vio a un hombre de 42 años con las líneas de la preocupación y las manos del trabajo. Vio a un hombre que toda su vida solo había querido vivir una vida pacífica, pero que ahora tenía que entrar en la guarida del león. Besó la frente de Sofía dormida y abrazó a Lucía con fuerza. Todo estará bien, mintió. Luego salió por la puerta, caminando hacia su fatídico encuentro, sin saber si regresaría. El restaurante Los Arcos era un mundo completamente diferente a todo lo que Roberto había conocido. Manteles blancos inmaculados, meseros uniformados y precios en el menú que él nunca podría pagar. Entró, sintiéndose fuera de lugar y bajo escrutinio. El mesero lo miró de pies a cabeza con una descarada expresión de desdén. «¿Tiene reservación, señor?» Roberto estaba a punto de decir que no cuando una voz grave lo interrumpió. «Él viene conmigo». Roberto se giró. Era el hombre del tatuaje de calavera en el cuello, uno de los 2 que le habían entregado el sobre con dinero. Lo condujo a través de las elegantes mesas, hasta una zona privada al final del restaurante, oculta por una cortina de terciopelo rojo. Detrás de la cortina, un hombre estaba sentado solo. Vestía una camisa blanca, pantalones negros y zapatos de cuero caros pero discretos. Tenía un espeso bigote, ojos pequeños y agudos, y una estatura baja pero fornida. Roberto lo reconoció al instante. Era el hombre con la ropa sucia que había comido sus 3 tacos, pero ahora no había rastro de suciedad en su ropa, ni rastro de vergüenza en sus ojos. Solo poder absoluto. Joaquín, el Chapo Guzmán.
El Chapo le hizo una señal para que se sentara. Roberto obedeció. Sus piernas temblaban. El Chapo sonrió, una sonrisa que no era en absoluto amenazante. Siéntate, Roberto. Necesitamos hablar. El silencio se prolongó. El Chapo sirvió agua mineral, sus movimientos lentos y deliberados. Finalmente, habló. Su voz tranquila y casi amigable. ¿Sabes por qué estás aquí, Roberto? Roberto negó con la cabeza. Porque hace un mes me diste 3 tacos cuando no tenía dinero para pagar. Y lo hiciste sin esperar nada a tu cambio, dijo el Chapo, mirando directamente a los ojos de Roberto. En mi mundo, la lealtad es más valiosa que el oro, más valiosa que la cocaína, más valiosa que el poder. Porque el oro se gasta, la cocaína se vende, el poder se pierde. Pero la verdadera lealtad perdura para siempre. Hizo una pausa. Tú no sabías quién era yo. No me reconociste. Para ti, yo era solo un hombre pobre que no podía pagar 60 pesos. Y aún así, ayudaste. ¿Sabes cuánta gente en Culiacán haría eso? Cualquier persona decente lo haría, señor. Roberto recuperó su voz. El Chapo sonrió. Ahí es donde te equivocas. La decencia es rara. La bondad desinteresada casi no existe. Por eso, cuando la encuentro, la protejo, la premio, la atesoro. Hizo un gesto y el mesero trajo 2 platos de camarones al ajillo. Come. Sé muchas cosas sobre ti, Roberto Méndez. Sé que tu hija tiene asma. Sé que tu esposa sufre de la espalda. Sé que trabajas desde el amanecer hasta el anochecer. Sé que vienes de Oaxaca. Cuando alguien me ayuda, investigo. Necesito saber si es casualidad o es su naturaleza. En tu caso, es tu naturaleza. Todos dicen que eres un hombre honesto y trabajador. El Chapo se recostó en su silla. Ahora viene la parte importante. ¿Sabes qué pasó con los 5 hombres que te humillaron? Los tenemos. Han estado extorsionando a 22 pequeños negocios en tu barrio. No trabajan para mí, pero usaron mi nombre para sembrar el miedo. No puedo permitir eso. Mi organización no extorsiona a gente trabajadora. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Por eso necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda, señor? Solo soy un taquero. Exacto, dijo el Chapo. Eres un taquero. La gente te conoce, te respeta, confía en ti. Conoces bien tu barrio. Quiero que seas mis ojos y mis oídos allí. Solo observa. Si ves extorsión, abuso, o a alguien usando mi nombre para hacer algo malo, házmelo saber. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Eso es todo? El Chapo asintió. Eso es todo. No te pido que vendas drogas ni que lastimes a nadie. A cambio, te pagaré 5,000 pesos a la semana. Y si alguien te molesta a ti o a tu familia, llámame, como ya lo hiciste. Sacó un sobre. Aquí tienes 20,000 pesos, un adelanto de un mes. ¿Aceptas? Roberto miró el sobre. Pensó en Sofía, en Lucía, en 17 años de trabajo duro. Pensó en la frase de su padre. A veces, para proteger a los seres queridos, hay que hacer cosas difíciles. Extendió la mano y tomó el sobre. Acepto. Pasaron 5 años. La vida de Roberto Méndez había cambiado de forma irreconocible. El puesto de tacos El Buen Sabor ya no era una estructura destartalada de lámina. Se había convertido en un pequeño pero próspero restaurante en la Avenida Obregón, con aire acondicionado, baños limpios y empleados uniformados. Roberto ya no tenía que estar personalmente en la cocina todos los días. Ahora era un patrón, administrando el negocio mientras Lucía se encargaba de la caja. Sofía, ahora de 14 años, estudiaba en una escuela privada. Su asma estaba completamente controlada y soñaba con ser médica. La familia se había mudado a una casa pequeña pero decente en un barrio de clase media, una casa que poseían, pagada en efectivo. En la superficie, eran el epítome de una historia de éxito, una prueba de trabajo duro y perseverancia. Pero debajo de esa superficie próspera, había una realidad mucho más compleja. Cada semana,
Un hombre desconocido seguía llegando al restaurante. Pedía 3 tacos al pastor, dejaba un sobre debajo del plato y se marchaba en silencio. Y Roberto seguía cumpliendo con su parte del trato. Observaba, escuchaba y reportaba. El barrio de Las Palmas había cambiado. Las estadísticas oficiales mostraban que el crimen menor había disminuido un 38% en 5 años. Las extorsiones casi habían desaparecido. Los robos a pequeños negocios se habían reducido a la mitad. La gente se sentía más segura, pero nadie sabía exactamente por qué. Roberto se había convertido en una leyenda viva. La gente no conocía los detalles, pero sabían que él tenía poder. Cuando había un problema, acudían a su restaurante, le contaban sus historias, una familia amenazada, un negocio extorsionado. Roberto escuchaba, memorizaba, y una semana después, esos problemas desaparecían misteriosamente. Pero Roberto vivía en una jaula dorada de miedo. Temía que la Policía Federal regresara. Temía que un cártel rival descubriera su conexión con el Chapo. Temía que algo les pasara a Lucía o Sofía. Cada noche revisaba las cerraduras 3 veces. Siempre tenía una bolsa con efectivo y documentos de identidad lista en caso de que tuvieran que huir. Su prosperidad se construyó sobre una base de peligro y compromiso moral. Había traído seguridad a su comunidad, aliándose con la fuente de la inseguridad. En febrero de 2018, 5 años después de aquel fatídico encuentro, Roberto recibió un mensaje de texto. Venía de un número que nunca antes había visto. El mensaje era breve. Gracias por tu lealtad. Tu deuda ha sido pagada. Eres libre. Roberto leyó el mensaje 10 veces. Libre. Así, después de 5 años. Esa noche, no pudo dormir. Al día siguiente, el hombre del sobre no apareció. No vino esa semana, ni la siguiente, ni nunca más. El trato había terminado. 2 meses después, Roberto vio las noticias y vio a El Chapo siendo extraditado a Estados Unidos, encadenado y con un aspecto derrotado. Roberto apagó la televisión. Esa noche, cerró el restaurante temprano. Hizo personalmente 3 tacos al pastor, los envolvió cuidadosamente en papel de aluminio y caminó hasta la iglesia de Guadalupe. Dejó los tacos en los escalones, un regalo para algún extraño hambriento, como él había hecho años antes. No rezó por el perdón, solo por gratitud. Había sobrevivido. Había protegido a su familia, pero sabía que una parte de él se había perdido para siempre en esos 5 años. Había perdido su inocencia, la simplicidad de una vida honesta. Había pagado su deuda con El Chapo, pero llevaría para siempre la marca del inframundo, un recordatorio de que a veces, un simple acto de bondad puede llevar a consecuencias extraordinarias, tanto buenas como malas. Roberto Méndez había conseguido todo lo que siempre soñó: una familia segura, una vida próspera y el respeto de la comunidad. Pero el precio fue la pureza de su alma. Había entrado en la oscuridad para proteger a sus seres queridos, y aunque había regresado a la luz, siempre llevaría esa oscuridad en su corazón. El Chapo estaba en prisión, pero su legado seguía vivo en la frágil paz del barrio Las Palmas. Soy Danilo. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela. Recuerda, toda deuda debe ser pagada con oro o con el alma.